El último elemento de la fórmula para obtener el tamaño de la muestra se refiere a la P y a la Q. La P es lo relacionado de manera positiva al problema o variable que estoy estudiando, y la Q es lo contrario, lo negativo. En este caso, como les dije, si conocemos la prevalencia, cuántas personas hay con esa patología en esa comunidad, entonces nosotros vamos a utilizar ese valor. Por ejemplo, aquí tengo una P que me diga que el 35% de las personas con accidentes de tránsito iban con consumo de licor. Entonces, los que no consumieron licor va a ser la diferencia para llevarlo a 100, es decir, 65%. O el siguiente ejemplo, si digo que 5% de la población son niños con atopias, con alergias que pueden desarrollar asma. Entonces, el 5% será mi P y el 95% serán los niños no asmáticos. O en el otro caso, puedo decir que el 3% de las adolescentes presentan dismenorrea durante su menstruación, pero las que no presentan es el 97%. Y recordar que cuando vayan a sustituir, lo van a hacer con base a proporción y no con porcentaje, es decir, con los decimales correspondientes. Por último, si yo no conozco de esa variable o de esa patología que estoy investigando, no tengo un trabajo que me diga cuál es la prevalencia y no puedo hacer una prueba piloto para determinarla, entonces sencillamente me voy pues por la ley de las probabilidades. 50-50. Entonces 50% que sí, 50% que no. Entonces voy a utilizar como P005, 05, perdón, y como Q05. ¿Ok? Vamos a retomar entonces lo que dijimos hace rato sobre los tipos y las técnicas de muestreo, que es un muestreo probabilístico y que es un muestreo no probabilístico. Entonces decimos que un muestreo es probabilístico cuando podemos aplicar sobre él las teorías de las probabilidades, cuando los elementos se seleccionan de manera aleatoria o al azar, o cuando permite estimar el error muestral. ¿Okay? Eso es muestreo probabilístico. Entonces, utilizo una fórmula para ubicar la cantidad de personas. Y la otra, pues, es el muestreo no probabilístico. También se le denomina muestreo a discreción, muestreo intencional, muestreo accidental o muestreo errático. En él, pues, la muestra se va a seleccionar por el investigador o los investigadores, y muchas veces, pues, no se puede hacer la inferencia a la población general porque su condición de ser no probabilística entonces da a que solamente todos los resultados, todas las conclusiones sea para esa sola muestra y no pueda ser inferido a la población general. Por lo tanto, cuando vamos a obtener una muestra, nosotros tenemos 4 técnicas de muestreo, que es el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo sistemático aleatorio. Entonces, todos son al azar, todos son aleatorios. ¿Qué significa ser aleatorio, ser al azar? Que todos los sujetos de la muestra tuvieron las mismas posibilidades o las mismas probabilidades de ser seleccionados como parte de la investigación. Entonces, el muestreo aleatorio simple, tenemos nosotros los sujetos, tenemos las personas que forman parte de la población, los podemos enumerar, los podemos calificar por nombres, los podemos ordenar, y sobre ellos vamos a seleccionar al azar quiénes van a ser los que corresponden a nuestra selección para ser sujetos de la muestra. Entonces, la selección de los sujetos se hace al azar, por computador o por lotería, y se ubica, según la cantidad dada por el cálculo de la muestra que nos dio en la fórmula. Entonces, yo necesito 50 personas de un total de 200. Entonces, bueno, numero mis 200 del 1 al 200 y me ubico, bien sea en una bolsa, coloco los 200 números y voy sacando el número que sacas, al 4, el 22, el 55, el 1, el 72,
el 31. Esos son los sujetos que van a conformar mi muestra. Otra la puedo hacer a través del computador, en Excel. Yo coloco los números de las 200 personas y alimento Excel diciéndole que quiero un muestreo que sea correspondiente a 30 personas. Y él me va a dar los datos, los números de manera aleatoria. Me va a decir, bueno, usted va a tomar el 50, el 24, el 7, el 100, el 80, ¿ok? Me va a dar cuál fue la cantidad de sujetos que yo le dije que necesitaba. Otra manera, pues, es a través de la tabla estadística. También existen tablas de números aleatorios, por allí también lo puedo ubicar. O bueno, como un bingo. Coloco los números y voy sacando el número que corresponde y ese va a ser el sujeto que corresponde a la muestra. El siguiente tipo de muestreo es el aleatorio estratificado. Yo tengo los sujetos que corresponden a la población, pero esa población yo la puedo estratificar, puedo sacar como subgrupos de ella, ¿ok? Cuando, por ejemplo, tengo estratos sociales o los quiero dividir por religión, los quiero dividir por zona de procedencia, los quiero dividir por salones de clases, los quiero dividir por sexo, los quiero dividir X, ¿ok? Yo busco cuál es dentro de mi variable, si hay posibilidades de hacer estratos para seleccionar entonces de manera proporcional de cada uno de los estratos para obtener el conteo final que corresponde a el número que me dio del valor de la fórmula estadística para mi muestra. El otro tipo de técnica de muestreo es el muestreo por conglomerados. Entonces yo también tengo mi grupo poblacional y los puedo dividir por conglomerados. Ahora, aquí hay que saber la diferencia entre un estrato y un conglomerado. El estrato, ¿ok? Es aquel en el que los individuos que conforman un estrato son homogéneos, ¿ok? Son entre ellos similares. En cambio, en el conglomerado son heterogéneos. Por eso cuando hablamos de estratos, decimos, bueno, el estrato por religión, todos dentro de un estrato van a tener la misma religión. El estrato por sexo, todos dentro de un estrato van a tener el mismo sexo. El estrato por nivel socioeconómico, van a tener todos el mismo estrato. Si hablamos de conglomerados, entonces en el conglomerado hay heterogeneidad dentro de esos sujetos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de un conglomerado? Las escuelas de una ciudad. Entonces, dentro de la escuela tenemos niñas, tenemos niños, tenemos desde primero a sexto grado, si estamos hablando de escuela básica, si estamos hablando de bachillerato, dentro de primero a quinto año, etc. O también las personas que conforman las diferentes ciudades de un estado. Entonces voy a hacer los municipios, ¿ok? Los 29 municipios del estado Táchira es un conglomerado, porque cada municipio, ¿ok? Tiene personas diferentes, pero entre ellos, pues cada municipio tiene más o menos los mismos aspectos cuando yo voy a calificar una población. La última técnica de muestreo es lo que se denomina el muestreo sistemático aleatorio. Yo tengo mis 200 personas que conforman la muestra, la población, perdón. Entonces, bueno, yo quiero seleccionar de ellos una muestra y me dice la fórmula que necesito 100 personas. Ahora, dentro de esa población de 500, ¿cómo voy yo a obtener mis 100 personas? Entonces, hago y busco una constante. Divido la cantidad de población sobre la n de la muestra que yo necesito y voy a tomar una constante, que en este caso es 5. Entonces, cada 5 personas va a ser mi sujeto obtenido para conformar la muestra. Pero, ¿por dónde inicio? ¿Cuál sería el primero? Entonces, bueno, coloco el número del 1 al 10. Y ahí entonces me va a dar, qué sé yo, el número 2. Lo saqué de una bolsita del 1 al 10, metí la mano, saqué el 2. Entonces ahí está en el gráfico. Desde el 2 voy a comenzar a contar a partir de él cada 5, ese va a ser mi sujeto. Entonces 2 más 5, 7. 7 más 5, 12. 12 más 5, 17. 17 más 5, 22. Entonces esos de cada 5 van a ser los que van a conformar mi muestreo a través de la técnica sistemática aleatorizada. Bueno, ya entonces hemos
culminado la primera parte de este muestreo y recolección de datos. Entonces vamos a ir ahora con lo que es la recolección de datos. Recordar de manera clara que desde que nos planteamos el problema de investigar, vamos a hacer la formulación de la pregunta. De esta pregunta vamos a sacar los objetivos o el objetivo general de la investigación. De allí debemos hacer la operacionalización de las variables, que es saber a quiénes, cómo los vamos a interrogar, cuáles son los aspectos de esas variables que nosotros vamos a tomar para hacer nuestra investigación, y eso lo hacemos a través del cuestionario o de la ficha. Entonces, como técnicas o instrumentos de investigación, vamos a decir que existe técnica e instrumento, y son diferentes, no hay que confundirlos, ¿ok? La técnica es cómo se recoge la información, en cambio el instrumento es con qué lo vamos a recoger. Entonces, si un instrumento es el con qué, yo lo puedo mostrar. En cambio, la técnica no la puedo mostrar. La técnica sencillamente la digo, la explico. Entonces, el instrumento es el formato, bien sea en papel o en digital, que hemos diseñado para registrar la información de los datos. Por lo tanto, tiene una forma y tiene un contenido. En cambio, la técnica no. Ahí entonces vienen errores de decir que como técnica voy a usar el cuestionario. No, la técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. ¿Ok? Entonces allí tener cuidado cuando se vaya a escribir, a describir la técnica y el instrumento a utilizar. Entonces, dentro de las preguntas que yo voy a hacer en ese instrumento, en esa ficha, en ese formato que voy a tener para recolectar la información, yo voy a tener pues las características de mis variables. Entonces voy a ver, bueno, variables demográficas o preguntas para variables demográficas, preguntas para variables desde el punto de vista epidemiológico, preguntas sobre factores de riesgo, sobre clasificaciones de la variable, sobre la etiología, sobre los exámenes paraclínicos, sobre el diagnóstico, sobre las manifestaciones clínicas, sobre la evolución, preguntas sobre complicaciones u otras variables que yo esté trabajando o buscando de manera particular según mi trabajo de investigación. Entonces, como recolección de datos, básicamente tenemos para publicar un artículo o realizar una investigación en medicina, tenemos los cuestionarios y tenemos las fichas. Entonces, después que recolecto, ¿ok? Mi información, recojo los datos con las variables que operacionalicé. Entonces, ¿yo qué debo hacer con todos esos datos? Los debo tabular, llevarlo a tablas para entender la frecuencia y los porcentajes presentes de cada uno de ellos. Los debo procesar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo voy yo a ver esto? Entonces, mire, se ordenan así, los veo para acá, los veo para allá, todo con base al objetivo general que yo debo dar respuesta, ¿ok? Luego voy a hacer el análisis estadístico correspondiente y, por supuesto, lo que corresponde a la discusión. Esa discusión es importantísimo tener en cuenta que lo debo hacer comparando, contrastando o analizándolo con base a los antecedentes y al marco teórico que tengo, porque eso es precisamente el para qué, la justificación del por qué yo tengo unos antecedentes y una parte teórica es justamente para este momento, para yo hacer la discusión de mi trabajo con base a lo que tomé como antecedentes y marco teórico. Entonces, bueno, hemos ya cumplido con lo que corresponde a la presentación que me solicitaron. Hemos visto cómo es el marco metodológico o material y métodos de una investigación en medicina o en ciencias de la salud y cómo se hace para recoger los datos y recoger o seleccionar una muestra. Nuevamente, pues les doy las gracias a los compañeros estudiantes y amigos de ACUEM, ULA Táchira, con base a este proyecto que se han
fijado realizar en este año, el proyecto investigador 2021. Les felicito pues por la iniciativa, les auguro éxitos y como siempre pues aquí sigo dada para ayudarles, presta a ayudarles, motivada siempre a que hagan trabajos de investigación, porque esto pues es lo que nos engrandece en cuanto a conocimientos y nos hace pues crecer nuestro currículo. Entonces por acá estoy siempre a la orden y seguimos pues en este camino de este proyecto investigador 2021 para ver los frutos a final de año y que pues sean presentados en alguna jornada, en algún congreso, todos esos trabajos que vayan ustedes a realizar. Muchas gracias.